Aquí la salud merece respeto. Desempeño actual del sistema de salud en nuestro país es el tema. Y tenemos a la doctora Yubelki Aquino como representación del Frente de Salud y Seguridad Social del PRD. El doctor Félix Hernández, vicesecretario de la Secretaría de Salud de Fuerza del Pueblo. Y el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Usted pertenece al Comité Central de esa organización y sobre todo nuestro pasado exministro de Salud Pública. Doctor, preguntábamos antes de irnos a la pausa, ¿qué falta en la República Dominicana para poder contar con atención primaria? Si tiene tantas bondades, si todo el mundo habla bien, pero nadie le hace caso, ¿qué pasa? ¿Qué falta, doctor? Bueno, yo pienso que aquí hay un elemento combinado. Uno, en la elaboración del modelo que se va a usar de atención primaria y de su financiamiento. Son clave. Y está muy vinculado a la decisión política, porque los actores como están actuando dentro del sistema desde hace mucho tiempo, desde la creación de la misma ley, es un modelo que ha ido, y yo pienso que tiene un fuerte impacto neoliberal en el modelo como se ha ido creciendo, de debilitar la inversión en salud, y por tanto el florecimiento que vemos privado es el hijo de esa falta de financiamiento del sector. O sea, quebramos lo público para que florezca lo privado. Como pasó en educación, porque no es solamente en el área de la salud. En educación pasó lo mismo. Cuando Danilo metió el 4%, que mejoró la situación de los profesores, empezaron a cerrar colegios, empezaron los profesores a migrar para allá porque tenían más ingresos, más protección y mejores condiciones de trabajo, con tanda extendida, una regularización. Y usted ve los colegios cómo fueron cerrando. Incluso la propia iglesia acudió al sistema público para hacer acuerdo porque el impacto que estaba teniendo le iba a afectar en el volumen de estudiantes que estaba acudiendo a la parte privada. De manera que si tenemos una mejor inversión, una calidad mucho mayor en la parte pública, yo pienso que aquí no es eliminar sector privado por una línea de eliminar, es cumplir con las obligaciones públicas y del servicio público en calidad, en cantidad, en el acceso, en la equidad, que hemos estado señalando aquí, que es un factor clave. ¿Cómo puede, por ejemplo, y por eso hablamos de gasto de bolsillo, que tienen que ver con esa inequidad en la prestación? Lo mismo que estaba pasando en educación. Si mejoramos la calidad de la prestación, si mejoramos las condiciones de los recursos humanos, si mejoramos, porque yo quiero que me digan, nos criticaron los 58 hospitales que fueron derribados casi al mismo tiempo, pero ahí están 56 hospitales donde se presta la mayor parte de la demanda de salud, nuevos, con provisión. ¿Y qué es lo que ha pasado? A que no le están llevando los insumos que necesitan para la prestación, que no han ido adaptándose a los pagos en los recursos humanos. Se ha mejorado, pero la inflación se tragó los aumentos ya que recibieron los médicos y el sector salud. De manera que aquí, para tener ese cambio que yo pienso que es el eje estratégico fundamental, está ligado a la transformación del primer nivel de atención a través de la atención primaria en salud, la estrategia de atención primaria en salud. Hasta tanto no hagamos esto, vamos a estar dependiendo en gran medida de un modelo de característica curativa, reactivo, como ha estado tradicionalmente funcionando, con poca inversión, poco enfoque en prevención y promoción, que es una de las cosas que señaladas en los documentos que dejamos para el plan estratégico en el ministerio. Los 5 documentos básicos, dejamos 4, que tengo entendido que lo han tirado al zafacón. Bien, doctor Félix Hernández, la Organización Mundial de la Salud ha denunciado la mercantilización del servicio como una barrera para acceder a salud de calidad a un precio asequible. ¿Está usted de acuerdo con esta declaración de la OMS? Sí, me gustaría, porque aquí se ha tocado ampliamente y de manera magistral, como es la sesión, ¿verdad? El tema de rectoría, bien definido. El tema de provisión, que tiene que ver ya con la prestación del servicio, quedó una puntica y una colita, sí, que me gustaría para seguir ya con el financiamiento, y que cae justamente con la atención primaria, sí, porque es parte de abaratar el costo en salud
y sin esa estrategia no hay forma de abaratar esos costos. Esa colita te decía que los hospitales públicos, que son los prestadores, las instituciones públicas de salud, y privadas también, hay un problema. Se hablaba del financiamiento para esos hospitales, y el doctor Cárdenas también lo enfocó, es que aquí se castiga al que da mejor servicio. Entonces, cuando tú te vas, aquí hay una cobertura universal, que el doctor Lafontaine tocó ese tema, que han aumentado 2 millones de afiliados en el régimen subsidiado, pero tú te preguntas, pero son los mismos pacientes que iban sin seguro a los hospitales y que como quiera hay que atenderlo. ¿Cuál ha sido el impacto si no son contributivos que le vayan a aportar más al sistema? Entonces, ¿qué es lo que hace un hospital? Un hospital es una institución pública sin fines de lucro, pero con una gran vocación de quiebra. Y eso te lo puedo decir con mucha propiedad. Explique eso, doctor. Sí, porque cuando tú haces una placa de tórax a un paciente, bueno, tiene seguro, pero tú vas al seguro cuál es subsidiado y lo está haciendo en pérdida, porque el costo de generar esa placa de tórax Cuesta 100 pesos, por ejemplo, el costo. ¿qué te paga Senasa? 20 pesos. ¿Y qué 30 cuesta? ¿Qué cuesta hacer esa placa? Y yo la viví en carne propia, porque me tocó abrir el hospital Juan Bosch, me tocó abrir el Nearia, me tocó abrir, fui regional metropolitano y conozco todos los hospitales. Y yo, O sea, como, que hay un como usted me déficit, decía, usted es todo terreno. Yo vengo del sector privado también, doctor. pero soy un ratón de hospitales. Ahí hay un déficit, entonces. Esa vocación de quiebra que usted dice, entonces, es que las aseguradoras, sobre todo el caso de la oficial, de Senasa, entonces tiene unas contrataciones muy bajas. Pues claro, es que nosotros venimos de una gran lucha. Primero, no tenía ninguna cobertura, porque ahora por lo menos los materiales de osteosíntesis tú lo solicitas y Senasa te lo aprueba y ya. Pero antes el hospital, cuando me tocaba tener un paciente 10 días esperando una asistencia de que un político que hiciera un telemaratón para buscarle los materiales, los clavos, ¿qué hacía el hospital? Tenía que endeudarse a una casa comercial para no tener un paciente y mantener los indicadores de rotación de cama, no tener un paciente 10 días, 15 días, un mes, esperando un clavo de fémur, una prótesis. Yo creo que ahí en esa parte ha sido el aporte, pero en la parte ya de los servicios generales, cuando tú das más servicios, pierdes más en los hospitales. Entonces, por eso que te digo que es una alta vocación de quiebra que tienen, porque justamente el hospital no tiene que tener 10 millones de pesos guardados en un banco. Son 10 millones, 11 millones, 12 de usuarios satisfechos de ese servicio. Claro. Entonces, en ese sentido, es cuando se habla, y el doctor decía, de un buen sistema de atención, de calidad, como hablaba la doctora también. Entonces, yo creo que en ese enfoque de financiamiento, porque te hablan ahora, muy bien, hemos aumentado 2 millones y tanto, pero entonces ahí viene lo de la trabajadora doméstica, que todas esas trabajadoras están en un régimen subsidiado. Sí. Todas, si hay cobertura universal, sí. Pero entonces ahora, si tienen que ser contributivos, ¿a quién le cae? A esa clase media, a esa gente que tiene que seguir sacando del bolsillo. Sí. Por eso yo digo que esa sacadera del bolsillo y la gente está muy pendiente de todo lo que está sacando del bolsillo, que le ha aumentado esa canasta familiar. Ya para el financiamiento, yo pienso que era esa columna que me tocaba decir, provisión, que le hemos enfocado, la rectoría y el financiamiento, que si no hay un buen financiamiento real, porque también el Estado y el gobierno y el presidente no se da cuenta que estamos en un país pobre, un país, y entonces quieren venderle que tenemos la última Coca-Cola del desierto, el país más avanzado del mundo, la maravilla, pero con un sistema que nos da en la cara, de pobreza, y gente que no tienen realmente ni para comer, y ustedes lo ven que van a los hospitales y tienen que pedir un favor, y donde la salud es un derecho, claro, igual que la educación. Claro. Entonces nosotros, en ese sistema, y ahí estamos de acuerdo con Zenén Cava, que lo decía ahorita brillantemente, nosotros tenemos que cambiar este sistema de salud, y nos toca a nosotros, como actores del sistema, comprometidos con el sistema, formados en el sistema, que sea otra cosa. Ahora usted ve que están improvisando mucha gente, pero los partidos, sobre todo el PLD, se preparó para gobernar. Y nosotros, que venimos de esa generación y de ese partido, ya en Fuerza del Pueblo ahora, pero nosotros nos formamos y nos formaron como gerentes, en maestría,
en alta dirección, Eso en significa gestión pública. Eso significa que los actuales No siento que hay una formación y se ha abandonado, y eso me da pena Pero se fue y me preocupa realmente, profundamente. Ya yo terminando esta generación, porque ya nosotros lo que nos toca es orientar quizás a las nuevas generaciones, asesorarlas, pero me preocupa grandemente, doctor Cárdenas, y yo sé que usted también lo siente, porque usted viene de formación como formador, y viene de universidades, y viene hasta como viceministro de Educación Superior, y usted se manejaba en asuntos internacionales, y sé que conoce esto, y es lo mismo que dice el doctor Leonel Fernández, es que la formación, si no nos preparamos, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos comenzando un diplomado en estado abierto, que tiene que ver con una alta dirección en la era exponencial, porque de eso se trata, es preparar el perfil de cada uno de los actores de un sistema. Entonces, si nosotros vemos que no se están preparando los actores, que es lo que se está improvisando, que incluso ese ministerio comenzó con un pecado original, con un jefe de gabinete o una jefa que no es médico y no habla el idioma de los médicos. Entonces, yo creo que hay que redireccionar el sistema de salud, hay que formar. ¿Se refiere a la vicepresidenta de la No sé, un jefe de gabinete. Y usted no ve ningún ministro en los medios de comunicación porque tienen miedo. No ve ninguno funcionario que le tienen tampoco. Antes usted veía un director, yo era director de hospital y venía a los medios y decía democráticamente lo que tenía que decir. Y nadie me cuestionaba. Pero yo venía así mi plan en mi hospital con mucho orgullo y competía en los premios nacionales de calidad, 5 medallas de oro, 3 en Juan Bodo en el área. Pero yo venía con mucho orgullo a decir que estaba haciendo... empoderado. Claro, y nadie me ponía cohesión. Entonces ahora yo siento todo el mundo dando brinco con miedo, ¿qué va a decir? Porque han centralizado la información. Entonces la información, y sobre todo en salud, no se centraliza porque es que nadie puede ser pichi de bateador, pichi de todo. Y es lo que yo veo, que en este gobierno que preside Luis Abinader hay una centralización, sobre todo en salud, de la información. Y por eso te hablaba al inicio del territorio que está abandonado. Yo no siento los regionales de salud que antes tenían impacto, no siento los provinciales de salud, no siento los directores, no siento los promotores de salud. Entonces aquí hay un pecado original que hay que revisar de arriba hacia abajo en todo el sistema de salud. Fíjate Ahora bien, qué buena la escuela de la que viene. Toda la formación que se daba, etcétera, qué buen producto ha traído para el país. ahora bien, y aprovechando la disertación de Félix, si aquí no hay nadie del sector gubernamental es porque por más diligencia que hicimos, ninguno quiso venir, porque ellos no entran en este tipo de temas. Ahora bien, nosotros hemos enfocado la rectoría, hemos enfocado el financiamiento, de alguna manera hemos enfocado los recursos humanos, pero la información es el elemento central para que un sistema se pueda hacer fuerte, se pueda organizar, se pueda organizar en las diferentes mesas en las cuales ustedes han participado. ¿Este elemento no se ha tocado? Bueno, yo quería agotar también un turno antes de responderte, La Fontaine, sobre lo que era el financiamiento, porque quiero que sepa el pueblo y que sepan ustedes aquí, que nosotros como partido también, en la mesa del diálogo, nosotros propusimos que sin una intervención de aumento al per cápita, al Producto Interno Bruto, perdón, en salud, era imposible que se desarrollaran una serie de acciones. Y nosotros proponíamos en esa mesa que queríamos que, como dicen los estándares internacionales, llevar un Producto Interno Bruto a un 6%, pero claro, no, eso es una utopía decir que aumenten al 6% el PIB en salud, pero que fuera de una manera escalonada, de un 0.4 para entonces nosotros poder acercarnos a los objetivos de desarrollo en el 2030. Porque eso podría ser una piedra angular para que la salud, el sistema de salud vaya definiendo lo que, como se ha debatido muy ampliamente aquí, se vaya colocando en cada renglón el desarrollo y la implementación ya, ejecución de los procesos. Porque es que hemos hablado mucho, es que hemos dicho demasiado sobre el tema, sin embargo todavía nosotros vemos que
todo lo que se implementó, se sugirió, se trató de hacer, entonces hemos vuelto atrás. Todavía estamos viendo que en el hospital tú tienes que luchar para que un paciente compre todavía insumos, que eso estaba ya totalmente superado, doctor Cárdenas. Eso estaba superado. Entonces ahora volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, no que no hay dinero, pero entonces hay que hacer un plan para que el dinero fluya. Y como decía el doctor Cárdenas muy bien, en educación se pudo hacer en el gobierno del PLD, pero en este gobierno yo veo que nada más dicen, y en el Estado nada más dicen que van a hacer, pero hay que hacer acción. Entonces fuimos a esa mesa, pero no llegamos a ningún acuerdo de que las cosas fluyeran y se hicieran, solamente ya estaba todo prehecho. No, y además otra cosa, que es que en la mesa del diálogo básicamente sirvió como una plataforma de propaganda. Y la verdadera discusión estaba en el ministerio con el Plandes, de la que los actores que estábamos en la mesa estábamos excluidos, no participados, y allí se lleva a cabo eso y todo, y uno no sabe qué es lo que está surgiendo porque los documentos no se hacen públicos. La información, nosotros habíamos hecho una licitación de un centro potente de cómputos para que allí se recogiera la información fundamental y que mediante interconexión con la Seguridad Social, el Servicio Nacional de Salud, tuviéramos un centro de mando de la información y de procesamiento. A eso le agregábamos el hecho de crear un viceministerio de investigación y formación de recursos humanos, que ustedes hablaban hace un momentico del tema de recursos humanos. Ahora, ¿qué es lo que vimos? Una ampliación de hospitales que no reúnen las condiciones para hacer residencias médicas, se están creando al interior bajo el criterio de que los egresados de esas residencias se van a quedar en los pueblos donde se están haciendo. Y el motivo de eso es, esencialmente lo sabemos, donde está el comercio, que estamos mirando ahora de la parte privada, para allá van esos especialistas. No se van a quedar porque se formen en esos pueblos. Además, hospitales que no tienen la infraestructura para formación adecuada. Bueno, y eso es un daño en ese sentido. Eso es un daño. Hay un aspecto también que a nosotros nos gustaría que ustedes enfocaran. Se ha hecho un análisis y es que para el año 2040, pues en nuestro país se van a requerir unos 103,000 enfermeros y sobre los 40,000, 42,000 profesionales del área de la medicina. España, por ejemplo, está teniendo una situación muy difícil en este momento, para citar un caso, y es la deserción, la fuga de cerebro que se da en estas latitudes, donde estos profesionales, más del 50% de los médicos que se forman en territorio español se van a Alemania, se van a Inglaterra, se van a Suecia por tema de pago. Claro. ¿Qué medidas entienden ustedes debe tomar el Estado Dominicano frente a esa necesidad que se ve venir con el tema salarial? Aquí un médico tiene unos ingresos alrededor de unos $1,000 en este momento, y eso es sencillamente es inaceptable. Eso no permite que la gente pueda dedicarse a su trabajo con propiedad, con seriedad, con tranquilidad. Entonces, esos dos elementos me gustaría que ustedes nos dieran su opinión frente a la situación de salud que vive el sistema sanitario nuestro. Bueno, si me permiten, sí. Hay dos elementos, la parte formativa y la otra es el pago a los recursos humanos de salud, que son dos cosas. Nosotros tenemos crisis en ambos elementos. En la parte formativa, y empiezo por eso, ustedes ven las universidades nacionales, se ha relajado los programas de formación de recursos humanos con una masificación en un área que necesita ser selectiva en los programas de formación. Y eso lo viví como ministro y lo vi y lo sufrí enormemente con profesionales que están egresando de las residencias médicas ya como especialistas sin tener totalmente las competencias adecuadas. Pongo un ejemplo que para mí fue la voz de alarma. Un cirujano graduado con su título que no hizo durante su proceso de formación una sola procedimiento de extracción. Laparoscópica. No, laparoscópica no la saco, no.
tradicional No le puso la mano a un bisturí. para sacar una vesícula. Una vesícula, Oh, una una colecistectomía. colecistectomía. O sea, no aprendió a hacer colecistectomía y me pide que le consiga el moscoso Puello 6 meses de una pasantía para aprender a hacer la colecistectomía. Pero ya tiene el título. Ya es cirujano certificado por una universidad. Ojo. Con lo cual involucra a las universidades en el proceso de formación. Ya pasó por un hospital que avaló esa formación sin que los indicadores, ese es grueso. No hay cirujano general que no haya hacer una apendicectomía o una colecistectomía, porque si no, ¿dónde que vamos a Y ir? el programa lo define, lo Entonces, que tiene que hacer. exactamente. Lo que tiene que hacer. Entonces, ahí tenemos en materia de formación un grave problema, la laparoscopía. ¿Tienen todos los hospitales laparoscópicos para que los médicos en formación reciban esa capacitación, esa competencia? No la tienen. Entonces, no es que usted me diga, esto es un hospital y por tanto yo puedo en ese hospital montar una residencia médica. No. Tiene que tener, dependiendo de la residencia que sea, el equipamiento, la tecnología y sobre todo hoy que esa tecnología va cambiando, tener los equipamientos para que se forme en el área que va a ser. En el pago de los médicos es más grave. Es mucho más grave porque estamos hablando de $1,000, como tú dices. Estamos 50,000, 55,000 pesos de un médico. Pero una enfermera gana muy cercano a lo mismo. Porque gana 30,000, 35,000, dependiendo. Ganan mal los dos. ¿Entiendes? Los dos están recibiendo un mal pago. Lo que pasa en España, por la crisis que se está dando en el sistema allá, y fíjense que allá hay atención primaria. Hay atención primaria Pero y socializada. en Europa hay crisis en el campo de la salud, Pero de recursos humanos. en recursos humanos. Emigran. Sí. Incluso médicos que están recalificándose para determinadas áreas buscando nichos en los cuales recibir un mayor ingreso. En el país tenemos un grave problema en este sentido porque tiene un problema en el área de financiamiento de la salud. Sí, sí. Lo que decía Laquino, no hay un financiamiento adecuado, por tanto no hay en qué invertir. En la parte de seguridad social, si a un hospital le están dando 20, 30 pesos por paciente, ¿y con eso qué se va a hacer? Porque la cápita no da para eso. Y usted dice la seguridad social. Bueno, ¿y si hiciéramos una mancomunión de fondos? ¿Qué sería eso, doctor? O si yo tengo en la parte contributiva 1,300, 1,400 pesos y yo tengo 230 pesos en la otra, la mancomunión me da como 700 pesos por cápita. Más o menos. Homogenizarlo, o sea, llevarlo en términos promedio a lo Una mismo. unificación. Exacto. Pero tú tienes que cambiar entonces la estructura de funcionamiento hacia el primer nivel, Claro. que es donde están los costos más bajos, reducir segundo, tercer nivel, cuarto nivel, que no sea O aquello sea, que la gente necesario, se enferme porque menos. se va a enfermar menos porque el primer nivel, cuando se enfoca en promoción y prevención, entonces podemos tener una garantía de que el diabético no se nos va a descompensar. No va a de terminar necesitando el stent coronario, la cirugía Digamos cardíaca. que muchos pacientes lo van a seguir. Bueno, pero vamos a Porque- reducir. Pero vamos a reducir el impacto porque el control sobre el paciente, si vamos a atención primaria y delimitamos población y delimitamos territorio, porque decimos, tenemos 1,800 UNAP. No es el número, es cómo están Pero distribuidas. que funcionen, Porque además. usted puede tener una UNAP que tiene unos territorios amplísimos de población. ¿Cuántas UNAP se necesitan en Cristo Rey, por ejemplo? Y Que otro- tiene 70,000 habitantes. Exacto. Si usted le asigna una 5,000 para que controle esa población, usted tiene necesariamente que pensar en los territorios cuántas UNAP se necesitan con una población determinada y a la cual ese equipo de salud que está ahí de atención primaria tiene que responder. Entonces, eso es fundamental. Para responder, y ahí concluyo con el tema de información, se necesita un software que unifique toda la información y que esté disponible en el sistema. Si yo entro con mi cédula,
donde quiera que yo demande una atención en el sistema, tienen que aparecerme. Pero el sistema pagó para sacar el sistema de software que teníamos en nuestro país. O sea, el gobierno pasado justamente rescindió un contrato con el único instrumento que nosotros contábamos acá, que era el T-Care. Fue un sistema que vino de una compañía justamente española. Entonces, hoy la República Dominicana tampoco tiene un sistema de digitalización de la información médica. Eso es un problema muy serio. Yubelkis, sí, usted tenía... quiero decir que nosotros tenemos ya que agotar ese discurso, quitarlo de nosotros, de la cuestión salarial, el aumento salarial. Lo digo por el colegio médico y lo digo por nuestra situación per se como dignos representantes y trabajadores de la salud. Yo pienso que el camino más corto para nosotros acabar con ese tema es la indexación salarial. Porque no es posible que la inflación esté todos los días para arriba, y que nosotros ganemos lo mismo y que se devalúe nuestro poder adquisitivo. Porque es que nosotros tenemos ya que todos los actores del sector salud, y me gustó como dijo el doctor Sánchez Cárdenas, integrarlo, porque yo creo en la salud integral. Es que no es una opinión, es la opinión de todos. Y que es difícil ponernos de acuerdo, pero la indexación salarial viene a resolver todo el problema, doctora Mauri, del sector salud, porque usted lo decía muy bien, las enfermeras ganan mal, los médicos ganan mal, los bioanalistas ganan mal, pero entonces vamos a indexar. A nivel como va la inflación, vamos a subir los sueldos y se va a acabar el tema de las huelgas y todo eso. Hay una premisa que establece que sociedades más sanas se convierten en sociedades más productivas. Entonces, nos queda un minuto de programa. Me gustaría, Félix, que pudiera decirnos cómo garantizar esa salud a la población, el acceso adecuado, la calidad en la atención, terminando ya con el programa del día de hoy. Adelante. Sí, gracias. Aquí se han hablado muchas cosas interesantes. Pero el doctor Cárdenas tocó algo que yo venía también reflexionando con el tema de que aquí hay que hacer una mirada hacia lo que es el siglo XXI en salud. Porque si usted con mucha propiedad lo decía, hemos venido recalcando sobre lo mismo. Entonces nadie haciendo lo mismo, surgen cambios y nuevas expectativas y seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que ese récord axilar, el expediente axilar que tienen los pacientes hoy día, que es que andan con la placa de tora o de donde sea, con la tomografía, con los análisis debajo del brazo. Ese es el expediente axilar que hoy se maneja en República Dominicana en el siglo XXI. Entonces no hay forma de que agilicemos los procesos, de que un paciente con la cédula, como decía el doctor, pueda tener la información cualquier hospital del sistema. ¿Público o privado? El expediente único integrado, que se había avanzado mucho en ese expediente único. Se avanzó y eso jamás se ha vuelto a hablar de eso. Por ahí no podemos avanzar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los pacientes? Cada vez que van a un establecimiento de salud, les repiten la sonografía, les repiten los análisis. Entonces, ¿qué va a coincidir eso con lo que Amaury decía? La falta de recursos humanos, pero yo no necesito 10 bioanalista quizá en un hospital. Si el paciente viene ya y yo lo encuentro en la pantalla, claro, yo lo que voy a buscar es rastrear ahí el expediente de donde se atendió. Entonces creo que hay que repensar el sistema de salud, hay que transformarlo, pero con la información. Y por eso le hablaba de un Estado abierto, un gobierno abierto, una nueva visión de una sociedad ya inmersa en la tecnología, en la información. Y eso va a humanizar, va a dar calidad en la atención, va a eficientizar los servicios porque se hacen más ágil. Si usted ubica hoy día, y era uno de los proyectos que teníamos, 10 radiólogos, 5 radiólogos en la ciudad sanitaria, esos 5 radiólogos pueden leerle al país entero si la información le llega. Pero hoy día no saben cómo abrir la ciudad sanitaria porque no se ha hecho entonces la contención de ese primer nivel de atención. Que toda esa zona alrededor de la ciudad sanitaria tiene que haber unidades de atención primaria que contengan, que no vayan las diarreas, que no vaya la gripe. Que se puedan tratar en su Que se puedan tratar, porque ahorita lo que vamos a tener es que abrimos ya toda la consulta en la ciudad sanitaria, pero la consulta tan llena de... Bueno, señores, yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de tener estos 3 profesionales y agradecer también al doctor Zenén Cava por haber participado a través de la línea telefónica. Yubelkis Aquino, gracias al doctor
Rafael Sánchez Cárdenas. Gracias al doctor Félix Hernández. Mañana será otro día en Cátedra Médica. Nosotros entendemos desde esta tribuna que la salud merece respeto y yo pienso que se hace impostergable un diálogo de cara al tema de salud en la República Dominicana.